la Torá de Sadaí, Eloá, único, Dios todopoderoso, escrita por su dedo, afirmando así el Eterno ser sus únicas escrituras que anuncian en este tiempo final con el sonido de gran chofar. Caballo blanco con su espada y el chofar viene a la tierra, rey de justicia, ¡Victoria! de Israel. ¡Victoria! ¡Alerta! ¡Alerta! Ya viene Yahoshua, el Mesías, victorioso, triunfante, venciendo la gran confusión de Babel. Alerta, judaizantes, cuando llegue el fin, ¿qué harán los transgresores de la Torá? Alejei Shalom, amados videoescucha, me siento muy bendecido y feliz y agradecido con Abba Padre, ya que Él en su infinita bondad y misericordia, a mi avanzada edad, me ha dado un día más de vida, salud, conocimiento, entendimiento y poder en el Ruach HaKodesh para poder tener sabiduría y tener de nuevo la oportunidad de anunciarles una vez más sus buenas noticias, que debemos anunciar todo genuino israelita antes del fin, un buen testimonio como lo dio Saúl o Pablo en 1 Corintios 9:18. ¿Cuál es pues mi recompensa? Entonces, proclamando la Besorá, buenas noticias, presente gratuitamente la Besorá, buenas noticias de Yahoshua Amasías, para no abusar de mi derecho en la Besorá, buenas noticias. Y al estar cumpliendo, amados videoescuchas, este mandato y fiel testimonio, luchando contra el enemigo de Abba Padre, para poder cumplir los mandamientos de Abba Padre. Por esta razón, creo que Él me ha concedido autoridad moral y poder en su rúa para anunciarles y compartir con ustedes sus buenas noticias, en obediencia al siguiente mandato. Segunda de Timoteo 4:2-5. Proclama la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, se amontonarán para sí mismos maestros conforme a sus propias compasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Pero tú, sobriamente mantente firme en toda situación, soporta las aflicciones, haz el trabajo que un leal proclamador de las buenas noticias lo debe hacer, y hazlo conforme a lo a Dios lo exija. Por esta razón, con amor y respeto, los invito a que sigan viendo hasta el final este video, en donde en todos su transcurso verán y conocerán la verdad, que poco o nada predican los falsos autodenominados siervos del Eterno, que se dicen ser maestros, profetas, rabinos, pastores, jóvenes, roé, more, etc., transgresores de la Torá, de los cuales nos habló el Eterno por boca de su gran siervo Saúl, en la segunda carta a su hermano Timoteo, donde le ordenó proclamar las buenas noticias, anunciándolas, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, se amontonarán para sí mismos maestros, conforme a sus propias pasiones. Ahora veamos por qué estos falsos siervos están procediendo con un corazón despiadado y abominable, engañando, defraudando y oprimiendo a la humanidad, transgrediendo la Torá con sus sistemas religiosos de falsas enseñanzas, filosofías huecas y fábulas judaicas, unos engañando en Babel la Grande y otros presuntuosamente usurpando a los hebreos, los israelitas y otros judíos judaizantes que han salido de las religiones cristianas y no cristianas, que hemos identificado los israelitas en el Ruach de Abba Padre, sus malos frutos y tradiciones religiosas. Segunda de Pedro, Kefa 2:20 al 22a, porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Salvador Yahoshua Amasías se enredan de nuevo en ellas y quedan vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero. De mejor les había sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que se les dio. A ellos les ha ocurrido lo del aceptado proverbio: el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo.
En mi modesto entender, en el Ruach Kadosh de Abba Padre, en esta escritura, Kefa o Pedro, cuando profetizó este gran siervo del Eterno sobre los que han escapado de las contaminaciones del mundo, se está refiriendo a los líderes religiosos de Babel, contaminados, llenos su corazón y su mente de falsedades, que han estado engañados por el enemigo de Abba Padre, como dice la Torá, engañan y son engañados. Por eso ha vuelto de la palabra de Abba Padre un mercado de almas, está mercadeando con la fe de los más simples, engañando, oprimiendo al pobre e ingenuo con sus propios mandamientos, palabras de hombres, hombres con sus preceptos y dogmas religiosos, cobrándoles por la salvación de su alma, atemorizándoles que si no dan ofrendas, donaciones y diezmos para su Dios, se van a condenar. Tales abominaciones las vi y las viví en carne propia en todas las religiones y sectas cristianas por las cuales el Eterno me permitió pasar, para que a través de conocer la mentira, conociera la verdad. Conocer estas buenas noticias que estoy compartiendo con ustedes, anunciándoles con la verdad y lealtad de Abba Padre, y con la sabiduría y conocimiento divino que me ha dado mi Abba Padre, identificar la diferencia de un cristiano o un legítimo judío, o un judío judaizante o un israelita. En esta última tribu de Efraín me he quedado por voluntad del Eterno, que me escogió para ser conciudadano e hijo de su predestinado, privilegiado, cada santo pueblo de Israel, que en sus bocas no hay nada de falso. Así fue corroborado por mi Adón, Amasías y a Josué. Ahora veamos sobre los líderes religiosos que salieron de las contaminaciones del mundo religioso. Estos son los que conocieron la Torá, renunciaron a sus religiones, a la vida pasada, contaminaciones del mundo, impregnada de hipocresía, engaños, mentiras y fariseísmo. Por eso en el versículo 20 explica muy claro, porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Maestro y Salvador Yahoshua Amasías, se enredan de nuevo en ellas y quedan vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero. Creo que al escaparse, reconocer que estaban equivocados con el Dios del mundo, o religioso, siguiendo y hablando por amor al dinero, a la fama, como lo estaban haciendo antes. Por eso Kefa dice, se enredaron otra vez, o sea, se volvieron atrás, otra vez a las viejas tradiciones de antes, no con la escritura de antes, sino con la Torá. Volvieron a sus tradiciones religiosas, repitiendo lo que hacían antes con las escrituras o otros libros. Por eso, Kefa profetiza, el último estado viene a ser peor que el primero. Sigamos. Kefa profetiza que era mejor que no hubiesen conocido el camino de la verdad y de la justicia, o sea, la Torá, de Sadaí y a Josué. Esto que Kefa enseña y exhorta es sumamente grave ante los ojos del Eterno. Veamos cómo Kefa explica su gravedad de volverse un siervo del Eterno atrás, a transgredir su Torá, mandamientos. Después de conocerlo, echarse para atrás para seguir haciendo las mismas cosas, cometiendo las mismas faltas y pecados que hacía antes en el mundo religioso cristiano y otra creencia donde ejercía de pastor o maestro, teólogo, etc., engañando con sus propias tradiciones religiosas como lo hacían antes. Ahora recordemos de nuevo el versículo. Pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que se les dio. ¿Qué quiere decir después que conocieron el camino de justicia? Se volvieron atrás del santo mandamiento que se les dio. ¿Y quién se los dio? El Eterno. Ya fuese por alguien que le compartió la Torá, o oír hablar de la Torá, o por algún medio de comunicación. Y por lógica, esto es el gran privilegio, conocer el santo mandamiento de verdadera escritura de la Torá, que no fue dada por el hombre, sino dada por el Eterno y escrita con su dedo. Pero como estos personajes que menciona la escritura eran líderes religiosos, seguidores del mundo o religioso, se dejaron tentar de nuevo de a Satán, de la fama y las riquezas y la vanagloria del mundo, y se volvieron atrás a la vieja tradición religiosa, con cual engañaban, defraudaban, oprimían a su prójimo. Por eso Kefa profetiza en el versículo 22. Ellos les ha ocurrido del aceptado proverbio: el perro se vuelve a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Tremenda apostasía a la Torá,
Y lo más tremendo y vergonzoso es que al ver que han apostatado a la justicia, a la verdad de la Torah, mandamientos, habéis cambiado por sus propios mandamientos y preceptos. Kefa no solamente los trata como perros, sino también como puercos. Tremendo, porque sabemos que los cerdos son felices revolcándose en el lodo, y los perros cuando vomitan se vuelven a comer su propio vómito. ¿Qué poder e inteligencia de Kefa? ¿Con qué poder y dureza compara profetizando cómo los transgresores de la Torah vuelven como el perro a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo? El profeta Isaías muchos años atrás también lo había descrito con el mismo parentesco a lo que profetizó Kefa. Los trató con el mismo nombre y habló cuáles son sus apetitos. Veámoslos en Isaías 56, 10 al 11. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, se acuestan y desvarían, les encanta dormir, son perros de voraz apetito, nunca parecen saciarse, son pastores sin inteligencia, cada uno anda por su propio camino, todos sin excepción aspiran su propia ganancia. La palabra del Eterno es perfecta, los que los han hecho imperfecta, falsa, injusta y mentirosa son los hombres líderes religiosos que con engaños y mentiras están engañando, defraudando, oprimiendo a su prójimo de mente más débil. Cada cual anda por su lado, buscan su propia gloria y sus propias ganancias. Creo por esta razón el profeta Isaías no los trató muy bien, ni se sirvió en darles su respectivo apelativo. En la terminación de esta escritura del versículo 11, que vuelvo, mis amados videoescuchas, a repetirla. Son perros de voraz apetito, nunca parecen saciarse. Son pastores sin inteligencia, cada uno anda por su propio camino. Todos, sin excepción, aspiran su propia ganancia. Estas aspiraciones que profetizó Isaías sobre estos líderes religiosos, transgresores de la Torá, que ya vieron antes con el apelativo de que les puso el profeta, voy y lo repito, estos son los que están transgrediendo la Torá de diferentes maneras y se han levantado en contra del Eterno. Para nadie es un secreto que han caído plagas, pestilencias, hasta han sido destruidos como sucedió en Egipto a todos los que se levantaron herejemente contra Abba Padre, transgrediendo y desobedeciendo su Torá, mandamientos del Eterno. De la misma manera está profetizado que caerán paralelamente con los mismos juicios que han caído a través de la historia de la humanidad. Así lo prometió Abba Padre en revelación, Yohanan, a quien les caerán en Yillaná, revelación 22, 18 al 19. Yo advierto a todo hombre que escucha la Rebarín, palabras de la profecía de este pergamino. Si algún hombre añadiere a estas cosas, Sadaí nuestro Eloá le añadirá a él las plagas que están escritas en este pergamino. Y si alguno quita algo de las palabras de este pergamino, de esta profecía, ni Sadaí nuestro Eloá quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad Kadosh santa, como es descrita en este pergamino. Con respeto, esta verdad, usted, Oscar Hernández, líder religioso del grupito religioso Pro 3 Comunicaciones, le informo que el Eterno, por medio de esta escritura, me ha hecho reflexionar, a revelarme por ella, darme más sabiduría y conocimiento de lo que me falta por hacer como atalaya vigilante, que no desmaye, que siga adelante, siempre vigilante contra los enemigos de su obra. Y viendo que su incredulidad, su terrible arrogancia, fariseísmo, discriminación, rechazo, menosprecio hacia mí, no lo deja arrepentirse ni pedirme perdón personalmente por todas las injustas fabricadas calumnias en obediencia a mi Abba Padre, como Él me lo ordena, viendo que no vale la pena seguirle dándole fiel testimonio de sana doctrina, y que usted más bien sigue pecando hipócritamente, fariseamente, tirándome dardos, muy sutilmente, fabricándome cada día más y más falsas calumnias en sus cultos religiosos, y que no le queda ni la más mínima dignidad y temor al Eterno, ni a las plagas y castigos que han de caer sobre todos los transgresores de la verdad. Y ve cómo usted siempre ha negado sus pecados, justificándolos, engañando a sus seguidores, dándosela hipócritamente y fariseamente de justo y perseguido. Por esta razón, siento en mi ser una fuerza que me empuja como si mi Abba Padre estuviera ordenando que no vale la pena
perder más tiempo con usted, ya que usted toma la sana doctrina y la exhortación paganamente como si fuera una persecución. Por eso he optado por presentar públicamente la última prueba en video. Si no es que el Eterno me lo permite más adelante presentar más pruebas. Así es que prepárese, Oscar, para verla. Y si le queda un poco de temor, al Eterno le invito a razonar. La siguiente es la prueba testificada por usted mismo. Hermanos, yo les voy a decir algo ahorita, antes de que se me pase. Nuestro Padre, miren, a mí en lo personal me está dando la bendición del pan de cada día, pero también nos ha dado muchas ideas de trabajo, y hemos estado por ahí desarrollando algunos materiales, algunas cosas que me gustaría incluso compartir trabajo con ustedes, hermanos. Si alguno de ustedes quiere trabajar y quiere, ya sea por un lado, si están en otra nación y quieren aprender a hacer algunas cositas que nuestro Padre nos ha enseñado a hacer, con todo gusto les compartimos, hermanos. Hemos aprendido a hacer varias cosas. Estaba buscando por aquí, tenía un tzitzit, aquí está, miren. Estamos haciendo estos tzitzit, no sé si se vean por ahí. Estos tzitzit los pueden ustedes hacer, les podemos enseñar cómo desarrollarlos y cómo poderlos vender a las ovejitas que están allá, hermanos, que les puedan ayudar. Ustedes desarróllenlos y por allá pueden dedicarse a venderlos. Esto es un mandamiento, el traerlos aquí en las vestiduras. Miren por aquí, a ver si se alcanza a ver. Aquí los traigo, miren. Bueno, pues eso, por ejemplo, ustedes lo pueden hacer y esto les puede generar un recurso. También, por ejemplo, hacemos algunas cositas como estos, como separadores para las hojas. Yo ahorita los metí en las hojas aquí para separar las citas. Y bueno, esto también lo hacemos. Hay varias ideas que por ahí podemos compartir con todos ustedes, con todo gusto, para que si están, por ejemplo, aquí mis hermanos que están en la Ciudad de México, pueden también, si quieren, nos podemos por acá reunir y les enseñamos cómo hacerlo, o si quieren vender nuestros productos, también los pueden ofrecer en librerías, en varios lugares. Hacemos separadores, hacemos un montón de cositas por acá, nos gusta mucho nuestro trabajo y les podemos enseñar incluso a los que están en otras naciones a hacerlos para que también tengan un recurso, hermanos, y no tengan esa escasez que... Oscar, todo este negocio y mercado con la fe de sus ingenuos seguidores y el mismo mercadeo que usan los pastores, maestros, teólogos, cristianos con sus esclavos seguidores, se venía sospechando tiempo atrás. Por eso le venía sosteniendo por la Torah que ustedes son una religión más. Y no me equivoqué, usted mismo lo está corroborando con su ambiciosa religiosidad. Esto es muy común dentro de las religiones cristianas y los judíos judaizantes, como Gozo y Paz, del arrogante Roe, un tal médico cirujano Celorio, y la Cajal israelita del arrogante Moré Misael Sen, que abusan y negocian con la fe de los creyentes que no entienden la Torá, y es por eso que están siendo explotados con sus propios mandamientos y preceptos. Esto es lo que quiere hacer usted también. Terrible, ya que la Torá no figura semejante abominación. ¿Cómo es posible que usted cometa semejante error de suplantar la tradición israelita y hebrea ordenada por el Eterno, como el Sisi, cordón ordenado en el libro de Números, capítulo 15, 38 al 39, no para pecar, venderlo y negociar con él? La ambición que usted, Oscar, como es un judío judaizante, está desobedeciendo al Eterno, transgrediendo su Torá, violando sus mandamientos, con el mercado que tiene proyectado con el Sisi, que usted piensa llevar a cabo, si no es que ya lo está haciendo. ¡Qué horror! Haciendo lo mismo que los cristianos, negociando con lo sagrado, como muchos, por no decir todas las religiones cristianas y algunos judíos judaizantes, como de Gozo y Paz y la Cajal israelita Silo. Estas son las obras que odia Abba Padre. De la misma manera, yo también las odio, como las de los judíos judaizantes. Por eso el Tzitzit que usted, Oscar, y su hijo usan, les son inútiles, ya que siguen
pecando, transgrediendo la Torá, no le sirve para nada, es una abominación más. Y es más abominable negociar y vender los mandatos y ordenanzas del Eterno. Mercadear con la fe de los creyentes, que no entienden la Torá. Este mercadeo de la fe lo empecé a sospechar hace como más de un año, antes del conflicto pagano que ustedes me formaron paganamente. Recuerdo que en una conversación telefónica, usted me pidió mi opinión, que tenía el propósito de dictar conferencias a empresarios gratuitamente, y entendí su ambición al dinero. Cuando usted me dijo que gratuito, sin cobrarles nada, y me dejó anodado cuando usted me dijo lo siguiente: si ellos quieren aportar una ofrenda voluntaria, me excusa Oscar, pero la verdad es que las ofrendas voluntarias que usted presumiblemente ambiciona y enseña son el pan de cada día del mundo religioso cristiano. Sin temor a equivocarme, usted parece que las está introduciendo dentro de su grupito judío, igual que sus colegas judaizantes que he denunciado antes, los cuales los he identificado a todos por sus malos frutos, por sus tradiciones religiosas que están infiltrando dentro del pueblo elegido de Israel, pueblo Kadosh de Abba Padre, con su terrible transgresión a la Torá, con las mismas costumbres religiosas, dirigiendo como fue anunciado en Yeshayá, Jeremías 5:31. Los profetas profetizan con falsedad y los religiosos dirigen por su propia cuenta, y a mi pueblo le gusta así. Pero ¿qué harán ustedes cuando llegue su fin? Todo esto que hemos visto hasta ahora por la Torá me da pie para que el Eterno nos muestre, en lo que falta de estas buenas noticias, qué va a pasar con los judíos judaizantes que están transgrediendo la Torá, de acuerdo a las señales que estamos viendo toda la humanidad, y que están usurpando al elegido pueblo de Israel, pueblo del Eterno, que estamos contra viento y marea, luchando contra los engaños y ataques de Satán, para poder serle fiel a Padre, Sadaí y a Josué, y cumplir sus mandamientos para ser salvos. ¿Y qué va a pasar con los que abominablemente en Babel la Grande están transgrediendo la Torá, dirigiendo por su propia cuenta? ¿Y qué va a pasar con los judíos judaizantes que están infiltrados dentro del pueblo de Israel, dirigiendo su religión y a sus engañados seguidores por su propia cuenta? ¿Pero qué harán ustedes cuando llegue su fin? Esta es una trampa religiosa y judaizante usada por los que se creen ser maestros de la Torá, teólogos, pastores, roes, moré, jóvenes, etc. Creo, amados videoescuchas, que ya se imaginan qué va a pasar cuando el fin ya esté llegando. Próxima la segunda venida de Amasías y a Josué a tomarle cuenta a los transgresores de la Torá, que por ambición al dinero y a ser enaltecidos por los incautos han cambiado el bien por el mal. Han cambiado la verdadera escritura, la Torá, mandamiento de Sadaí y a Josué, escrita con su dedo, por otras Biblias y sus propios mandamientos, dándole a la verdadera escritura profetizada en la Torá su propia interpretación religiosa con su corrupta mente carnal, que usan con sagacidad, con palabras convincentes y religiosas, con las cuales impíamente le lavan el cerebro a sus incautos seguidores, enseñándoles mandamientos de hombres. Todas estas abominaciones el Eterno las condena y nos ordena hasta que llegue el Mesías a los que somos su elegido pueblo de Israel, ramas naturales y ramas injertadas, que lo obedecemos y en nuestra boca no hay falsedad, no engañamos. Por eso mi Abba Padre nos ordena en Romanos 16, versículos 17 al 18. Y ahora les imploro, hermanos israelitas, señalen a los que causan divisiones y tropecio en contra de la sana idea que ustedes han aprendido y huyan de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Salvador y a Josué, a Amasías, sino a sus estómagos, y con todas buenas palabras y palabras convincentes engañan los leví corazones de los simples. Amados, este es uno de los tantos mandatos que ordena Abba Padre a sus genuinos y leales israelitas, pueblos de él, que en nuestras bocas no hay mentira ni engaño, ni fraude, ni andamos calumniando injustamente a nadie, poniéndole tropiezo herejemente y apostatamente, como están haciendo los que vengo denunciando por la Torá en los videos anteriores, y seguiré denunciando hasta que el Eterno me lo permita.
a los que en su arrogancia, rebeldía al Eterno esconden sus pecados, todo el mal que me han hecho, huyendo de este servidor, menospreciándome, condenándome y calumniándome injustamente. Mejor dicho, de acuerdo a la Torá, con sus apariencias de piedad, se están justificando hipócritamente en público, como el fariseo de la parábola, con sus hipócritas fariseas oraciones que Amasías y a Josué prohibió y condenó. Así lo sigue haciendo abominablemente en público para justificar sus pecados y maldades, calumnias, que me sigue fabricando usted, Oscar Hernández, como buen fanático, hipócrita y líder religioso, para justificar sus maldades y con todo el mal calumnioso que me ha venido haciendo con su hijo y sus cómplices y colegas judíos judaizantes, como la siguiente calumnia pagana que me inventó usted. Los invito a que vean y escuchen la siguiente prueba. Hermanos, tenemos que ser hospitalarios, eso es lo que dice el Creador. Así que eso es algo que también nos dice. Bendecid a los que os persiguen. Dice bendecid y no maldigáis. Hermanos, hermanas, si tenemos a alguien que nos está hostigando, que nos está persiguiendo, que nos quiere hacer trizas, hermanos, hay que orar por esas personas. Hay que bendecirles. En verdad, no nos quita nada. Hay que orar por esas personas. Yo en verdad me siento tranquilo porque creo que no hay mucho eso, pero bueno, si alguien está maldiciéndome por si fuese así, pues yo lo bendigo y le pido al Creador que tenga misericordia de él, que no tome en cuenta sus pecados, porque la verdad es que el único que le puede hacer mal es a esa persona. Entonces, se estaría amargando su alma. Si nos persiguen, pues vamos a pedirle al Creador por esas personas para que el Padre les bendiga, que no tomen en cuenta en verdad lo que están haciendo y que les dé una conciencia humilde para que ellos sepan que están haciendo mal. Porque recuerden que al que bendice a un hijo de Israel, el Padre lo va a bendecir, pero al que maldice a un hijo de Israel, el Padre lo va a maldecir. Escrito está. Oscar, estoy aterrorizado. No había visto en mi avanzada edad tanta hipocresía engañosa y farisea y religiosa. Palabras con que usted justifica los pecados que está cometiendo hacia mí. Terrible lo que usted manifiesta ante sus incautos seguidores. Verlo cómo los engaña y defrauda, dándose las demás santos y justos, para tenerlos como sus esclavos y justificar sus pecados, esconder su verdadero perfil de judío judaizante, calumniador y usurpador del nombre del respetable pueblo judío. Creo que vale la pena, mis amados, repetir esas fariseas hipócritas y religiosas enseñanzas que este judío judaizante enseñó tan fingidamente y falsamente a sus incautos seguidores de la siguiente manera. Hermanos, hermanas, si tenemos a alguien que nos está hostigando, que nos está persiguiendo, que quiere hacer trizas, hermanos, hay que orar por esas personas, hay que bendecirlas, en verdad hay que orar por esas personas. Yo en verdad me siento tranquilo, porque veo que no hay que no es cierto, pero bueno, si alguien me está maldiciéndome, por supuesto así yo le bendigo y le pido al Creador que tenga misericordia de él y no tenga en cuenta sus pecados, porque la verdad es que al único que le puede hacer mal es a esas personas que están amargando su alma y nos persiguen. Vamos a pedirle al Creador por esas personas para que el Padre los bendiga, que no tomen en cuenta en verdad lo que están haciendo y les dé una conciencia humilde para que sepan que están haciendo mal. Y si bendicen a un hijo de Israel, el Padre los van a bendecir, pero el que maldice a un hijo de Israel, el Padre los va a maldecir. ¿Me excusa, Oscar, si cree que estoy mintiendo o como usted calmosamente, muy sutilmente me acusa falsamente que los estoy hostigando sin ser verdad? Lo que ustedes están sembrando es una terrible cizaña dentro de su grupito fanático religioso. Excúseme, Oscar, pero la verdad es que usted está recurriendo a lo que hacen los paganos cuando cometen un delito y son culpables, que para defenderse, demostrar que son inocentes, no les queda otro camino sino inventarse las más viles bajezas fabricadas que fabrican a través de su corruptamente canal para defenderse.
Esto mismo es lo que usted y su hijo están fabricando para defenderse abominablemente de mí, con sus engaños y mentiras y abominables calumnias, escondiéndose de mí, e inventó las calumnias que han maldecido al pueblo de Israel. ¡Qué sucia boca tiene usted! ¿Y cómo esconden sus pecados tras esas terribles máscaras hipócritas y religiosas? ¿Cuántas veces lo llamé por teléfono y me cansé de enviarle mensajes por WhatsApp para arreglar este abominable conflicto de la pagana calumnia que me fabricaron 5 de sus protegidos? Y usted y su arrogante hijo lo encubrieron y lo defendieron. Y al hacerles el reclamo para arreglar todo de acuerdo a la Torá, todos huyeron y se escondieron. Excúseme, pero eso es cobardía e ignorancia religiosa, ya que el Eterno desde el huerto del Edén nos da a entender que huir al problema no es la solución, sino enfrentar el problema. Pero ustedes, por falta de conocimiento y entendimiento, y de no morar el Ruach HaKadosh de Abba Padre en ustedes, huyeron, escondiendo su culpabilidad, de la misma manera como huyeron de la presencia de Abba Padre, Adán y Eva en el huerto del Edén. De esta misma manera siguen huyendo los falsos siervos, cristianos y judíos, judaizantes, que han hecho conmigo lo contrario a lo que mi Abba Padre ordena en su Torá. Me calumniaron sin conocerme, me discriminaron y me siguen discriminando, odiándome, menospreciándome por causa de mi lealtad y respeto al nombre de mi Abba Padre y a Masías y a Josuá, llenos de egoísmo y envidia por el don que el Eterno me dio y que lo estoy usando gratuitamente en bien de las almas del Eterno, conforme Él me lo ordena en su Torá. Y que hoy varios judíos judaizantes, transgresores de la Torá, como me rechazó y discriminó y condenó el falso Moré, fundador de su Cajal, supuestamente israelita, Misael Zen. Creo sin temor a equivocarme que usted, Oscar, tocó fondo. ¿Por qué? Porque tuve una corta, estrecha amistad con usted, que me mostraba fríamente, hipócritamente y fariseamente que era mi hermano en la fe, pero no fue así. Me traicionó, me defraudó y ahora sigue calumniándome por darle fiel testimonio de la verdad. Me discrimina y me rechaza, y muy sutilmente le dice a sus ingenuos seguidores en prosa que los estoy hostigando, que estoy tratando de hacerlos trizas y otras mentiras más. Parece que mis poderosas palabras, de acuerdo a la verdad que me ha dado mi Abba Padre para reprenderlo y exhortarle, lo están atormentando. Y es por eso que no le ha quedado otro camino de seguir huyendo, seguirme calumniando injustamente en secreto, tratándome de ignorante, que no entiendo, que soy animal carroñero, que no tengo conciencia, y hasta el punto de condenarme creyéndose santo y justo, convencido que por sus terribles abominaciones el Eterno lo está reconociendo como judío o conciudadano del pueblo de Israel. Terrible, confusa y pagana presunción. A Masías y a Josué enseñó lo contrario, aclarando el principal atributo que debemos tener los que en verdad somos ciudadanos y conciudadanos de su Kadosh santo elegido pueblo de Israel. Así quedó registrado por Amasías y a Josué la Torá oral en Yohanan Juan 1:47. Y a Josué vino a Natanael, viniendo a él, y le dijo acerca de él: he aquí un verdadero hijo de Israel, no hay nada falso en él. Pero ya vimos que en este líder religioso judío judaizante hay muchas falsedades, hipocresía, fariseísmo, presunción religiosa, heredada también por su arrogante y creído y simples hijo Yazán, que las manifiesta en su terrible y estúpida arrogancia, como lo manifestó todo rabioso, humillantemente, discriminatoriamente por WhatsApp, con la siguiente fabricada y pagana calumnia, que dijo de la siguiente manera: yo sí soy judío, de sangre de padre y madre y abuelos paternos y maternos, que el creador de mis padres Abraham y Isaac le reprenda por su maldición hacia mi casa. Tenía que ser uno tonto para no entender cómo este abominable judío judaizante destila por su boca odio, presunción, arrogancia, egolatría, altivez, humillación, superioridad y grandiosidad, etc. Esta es la razón por la cual, indolentemente creyendo superior a mí, se enaltece él mismo,
y con autoridad de Satán me inventa diabólica calumnia, que ante los ojos de Abba Padre es inservible y blasfema. Me da tristeza verlo como me condena. Lo que más me preocupa es que el mal que uno le desea al prójimo se le regresa a la persona que lo deseó. Terribles calumnias fariseas y paganas. Es inaudito que después de que fueron testigos de toda destrucción que intentaron hacerme 4 o 5 personas, supuestos hermanitos de estos dos judíos judaizantes, ellos en vez de arreglar el problema como ordena la Torá, los encubrieron y se levantaron contra mí por exhortarles justamente, y después huyeron como los que cometen delitos por ser culpables. Todas esas terribles abominaciones están sobrepasando a los judíos judaizantes, agresores de la Torá, que siguen apegados a su tradición religiosa, que el Eterno aborrece como su servidor también aborrece. Y lo más que aborrece a Abba Padre es la falsedad, y le sigue la hipocresía, el fariseísmo y la traición. Por eso Amasías, cuando Judas lo traicionó, no hizo nada por detener su ahorcamiento. Todos estos pecados son muy terribles, por eso figuran en la Torá como prioritarias obras de Satán, que es el rey de todas estas perversidades. Yo creo por la Torá que estas dos personas, padre e hijo, que permitieron y después defendieron a estos terribles abominables carroñeros, que trataron de despedazarme y destruirme con sus abominables calumnias, por envidia a mi talento y don que el Eterno me dio, se deleitaron difamándome en cabeza de una mujer poseída de espíritus jezabelinos llamada Wanda, blasfemando contra el Eterno, que lo que yo estaba haciendo era pagano. Todas esas diabólicas palabras jezabelinas son una copia de la malvada Jezabel, que con el rey Acán hicieron que varios israelitas se arrodillaran ante el dios Baal. Esto que hicieron conmigo fue algo parecido a lo que hizo esta señora en vención, con la complicidad de otras personas, más que trataron de destruirme. Tengo pruebas. Tan culpable entre la ley divina y la terrena es el que cometa el delito como el que lo encubre. Como permitió papá e hijo que presumiblemente por ambición a recibir algo de ellos, permitieron que esos animales carroñeros me fabricaran la pagana calumnia que vengo reprendiendo y exhortando para bien de las almas del Eterno, para que no caigan en las garras de estos lobos feroces, carroñeros, transgresores de la Torá de mi Abba Padre. Lo más aterrador y pagano es que usted, Oscar, siendo un líder hipócrita y fariseo judaizante, los encubrió. La prueba es que sigue calumniándose tan injustamente, y ahora yo soy el malo del paseo y usted sigue delirando ante sus causos seguidores, presumiendo, justificándose ser justo, que no tiene nada que temer. Después de todas estas disparaciones hacia mí, poniendo por delante el nombre sagrado de mi Abba Padre, terrible apostatía y blasfemia a mi Abba Padre. Todas estas malas obras y tradiciones de los hombres que usted, Oscar, con su arrogante y creído hijo Yazán, me están haciendo, no es más que negar a Abba Padre y transgredir la Torá. Así lo testifica usted mismo con sus terribles calumnias injustas, descendientes de los judíos hipócritas y fariseos, agresoras de la Torá, que Amasías habló en Marcos 5 al 8. Los peruchín, fariseos y los maestros de la Torá preguntaron: ¿por qué tus talmidín no viven de acuerdo a las tradiciones de los ancianos, sino que comen con las manos ritualmente inmundas? Yahushua respondió: Isaías estaba correcto cuando profetizó acerca de ustedes los hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero sus corazones están muy lejos de mí. Su oración por mí es inservible, porque enseñan reglas hechas por hombres, como si fueran verdades. Ustedes se apartan del mandamiento de Elohá y se aferran a las tradiciones humanas. Estas tradiciones humanas son las que estamos viendo en casi todas, por no decir todas las religiones fundadas por el hombre. El Eterno no fundó ninguna religión, sino que nos dio su Torá para que nos sirviera de instrucción y enseñanza.
Pero el hombre, en rebeldía y desobediencia al Eterno, con su corrupta mente carnal, empezó a fundar como negocio su propia religión, poniendo como estandarte el nombre del Eterno, con diferentes nombres del Eterno, falsificando así el nombre verdadero para poder, con su propia mente carnal, comercializar su mercado de almas. Tremenda apostasía a la fe y transgresión a la Torá lo que hizo y sigue haciendo Babel, confusión. En las próximas buenas noticias, si el Eterno me lo permite, conoceremos por la Torá el verdadero nombre del verdadero Eloá, dador de la Torá, escrita con su dedo en tablas de piedra para su pueblo de Israel. Esta es la razón por la cual el Eterno a estos falsos líderes, adoradores religiosos, hipócritas y fariseos, que lo adoran en público con sus repetidas oraciones hipócritas y fariseos para ser vistos por los hombres, por esto el Eterno los condenó en los siguientes 2 versículos que se los vuelvo a recordar. Y a Josué respondió: Isaías estaba correcto cuando profetizó acerca de ustedes los hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con labios, pero sus corazones me lejos. Su adoración por mí es inservible, porque enseñan reglas hechas por hombres como si fueran verdades. Ustedes se apartan del mandamiento de Eloá y se aferran a tradiciones humanas. En mi modesto entender, si el Eterno dice que todas estas reglas hechas por el hombre, que el corazón de estos hipócritas lo adoran con sus labios, pero su corazón está muy lejos del Eterno, por estarlo adorando y orando hipócritamente en público, desobedeciendo a lo que ordenó a Amasías y a Josué. Y estos engañadores siguen presentando estas prohibiciones como verdades, que el Eterno no acepta. Por esta razón les aclaró por boca de Isaías a estos abominables transgresores de la Torá: su adoración por mí es inservible. Estas palabras inservible es muy tremenda, ya que toda persona, por ignorante que sea, lo inservible lo echa a la basura. Esto es lo que está dando a entender el profeta, que toda costumbre religiosa es basura para el Eterno, no sirve para nada. Y si no sirve para nada, no se puede decir que esas hipócritas obras son buenas. Incluso a Amasías y a Josué las tilda más severamente. Lucas 16:15. Habló y a Josué diciendo: ustedes son los que se hacen lucir, ustedes mismos, justificados delante de los hombres. Pero Sadaí conoce su corazón y ensalzamiento delante de la gente. A la vista de Nin, Sadaí es asquerosidad. Tenía que ser una persona muy ignorante para no entender que usted, Oscar, las obras tan religiosas, fariseas y hipócritas que está haciendo, con la cual se deleita y enaltece hipócritamente, repitiéndolas continuamente a los 4 vientos, mintiendo y enalteciendo, que no queremos palabras de hombres. Que habla es lo que el Eterno habla, terrible engaño, y usted mismo y su hijo son los que están hablando palabras de hombre, transgrediendo la Torá con sus propios mandamientos y preceptos, como orar en público, como hipócritas, fariseos religiosos, y permitir que la mujer hable y enseñe, que el Eterno prohibió. Enseñan reglas hechas por hombres como si fueran verdades. Oscar, usted con sus desgraciadas palabras tan cantinflescas no entiende ni lo que habla ni lo que este servidor le está contendiendo por la fe. Y es por eso que le da su propia interpretación a la Torá, farisea religiosa, de la misma manera que también lo está haciendo su arrogante hijo. De tal palo, tal astilla. Lo que más tristeza me da es verlo cómo se sigue hundiéndose, cómo me sigue fabricando sus asquerosas calumnias, que estoy vociferando a alta voz. Contradice y blasfema contra la orden que nos da el Eterno, a los que somos su pueblo israelita, que en nuestras bocas no hay falsedad, que usted paganamente llama vociferar, que me ordena el Eterno en Isaías 58:1. Proclama en alta voz, no te restrinjas, alza tu voz como un shofar,
proclama a mi pueblo sus pecados y de la casa de Jacob su iniquidad. Lo que usted está haciendo conmigo no solamente es abominable y pagano, sino también vociferar con todas sus abominables calumnias. Con su hijo están cumpliendo la siguiente promesa de Osea: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, porque han rechazado la obediencia. Yo también los rechazaré como Cohen los sacerdotes para mí, porque olvidaron la Torá de su Eloá. Yo también lo olvidaré de sus hijos. Oscar, lo exhorto con esta escritura, con la autoridad moral y poder que me da, que me confiere mi Abba Padre, con todas estas escrituras, como lo estoy probando a través de su Torá. Su falta de conocimiento y sabiduría con que desobedece y se burla de Sadai, Eloá el Eterno, Todopoderoso, que ustedes sacrílegamente rechazan con su desobediencia y usando el nombre del Eterno como escudo para engañar y defraudar y servir de tropiezo a muchas almas del Eterno, y que la anterior enseñanza clara y el bien. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, porque han rechazado la obediencia. Yo también los rechazaré como Cohen, sacerdotes, para mí, porque olvidaron la Torá de su Eloá. Yo también me olvidaré de tus hijos. Ojo, Oscar, ¿será que esto es lo que ustedes están haciendo tan abominablemente con su arrogante y confuso hijo y sus cómplices, que trataron de destruirme a este servidor, el Hijo del Eterno, con cualquier cantidad de trampas y fábulas judaicas, hipócritas, fariseas, religiosas, que también usan muchos cristianos, pero fracasaron, ya que el Eterno en su infinito amor y misericordia no solamente me protegió y libró de las garras de Satán, sino que también me rescató del mundo de maldad y pagano religioso de Babel la Grande, y me hizo su hijo adoptivo de su selecto y elegido pueblo de Israel, Dios santo, sobre todos los pueblos de la tierra. Pero como a Satán es tan astuto, mentiroso, envidioso y egoísta, cuando vio que conocí la Torá, mandamientos y conocí su verdadero nombre, volvió a tratar de destruirme y volvió a fracasar en su nuevo intento. Y hoy me encuentro feliz, dichoso y agradecido con mi Abba Padre por todo lo que ha hecho conmigo. No solamente haberme salvado, sino también estarme guiando con su Ruach Kadosh para poder estarle sirviendo con el talento por medio de anunciar estas buenas noticias ilustrativamente por la verdad, como Él me ordena, y me revela por su Torah. Así que los que se han declarado con egoísmo, envidia, por darles este fiel testimonio de la verdad, mis enemigos, así sigan odiándome, discriminándome y calumniándome tan injustamente, fabricándome como siempre lo han hecho con sus mentes perversas, sus falsas calumnias, si no reconocen ni se arrepienten de sus maldades, como lo vengo enunciando. Esto no me preocupa. Lo que sí me preocupa es que por ser tan arrogantes y presuntuosos no piden perdón por lo que me están haciendo y se los ocultan a sus seguidores para que los vean como justos. ¡Qué horror! ¡Qué tremendo fraude de papá e hijo! Lo más abominable es que les se las dan de honestos y se tienen que son salvos, que son pueblo de Yahvé, después de estar dando tan pervertido testimonio, produciendo tan malos frutos, defraudando a sus incautos seguidores y a este servidor, por el abominable fraude que me hicieron. A mí, cobardemente y pobremente del Ruach Kadosh, solapadamente como se siente culpable, por eso no pronuncia mi nombre, como el fiel testimonio de 2 Timoteo 4, 14 al 15. Alejandro el herrero me ha causado muchos males. A Amasías y a Josué le pagará conforme a sus hechos. Guárdate tú también delante de él, porque de gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Bueno, Oscar, ha llegado el momento por la Torá de cerrar con usted y su hijo este capítulo. El Eterno me ha revelado por su Torá que ya que usted se está oponiendo a las palabras del Eterno y con sus cómplices ha tratado de destruirme, y el Eterno me ha protegido saliendo airoso con todas las palabras que me ha dado para defender su obra, y usted se ha burlado indolentemente de él. Por eso
no puedo seguir dándole lo que el Eterno me ordena en Mateo 7:6. No entregues lactados santos a los televidentes perros, ni eches tus perlas delante de los chavín cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Esta orden está sustentada también con las siguientes dos escrituras. Misile, Proverbios 28, 9 al 10. Si una persona vuelve su oído para no escuchar la Torá, su oración es una abominación. El que extravía al recto hacia el mal camino caerá en su propio hoyo. El transgresor pasará por la prosperidad, pero no entrará en ella. Y Misile, Proverbios 10, 31 al 32, la boca del justo produce sabiduría, pero la lengua engañosa la cortarán. Los labios del justo saben que es agradable a Jehová, la boca del malvado brota maldad. Me excusa Oscar, pero no puedo callar ni ser hipócrita, ya que usted se ha burlado muy paganamente con sus abominables hechos de mi Abba Padre. Me da mucha tristeza ver cómo sigue engañando, destruyendo almas. Y para terminar por hoy, estas buenas noticias, no me queda sino decirle a usted, Oscar, y a mis amados videoescuchas, que sigan viendo estas buenas noticias, ya que el trabajo que me está revelando el Eterno por su Torá es leal y verdadero. Y lo seguiré haciendo, llevándolo a cabo sin desmayar, sin dejarme pisotear, como me ordena mi Abba Padre por boca de Tito. Este testimonio es verdad, por lo tanto, repréndelo severamente, para que los creyentes puedan ser firmes en la emuná fe, no dando atención a ciertas fábulas de yahuitas judías, mandamientos de hombres, que odian al Emet, verdad, y desvían a otros en la Emet, verdad. Hasta la próxima buenas noticias. Shalom, shalom.